La Llorona de Mazatlán. El espectro de la Llorona se hizo pasar por nuestra madre. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Soy pescador de profesión y principalmente me dedico a capturar pescado y camarones para un pequeño restaurante en la ciudad de Mazatlán, en Sinaloa. He acumulado más de 2 décadas de experiencia en este negocio, y sé que cuando uno se encuentra solo en medio del vasto mar, pueden suceder todo tipo de situaciones intrigantes y fuera de la realidad. Para que puedan comprender un poco más mi historia, es esencial que retroceda unas semanas atrás, antes del momento en que mi hermano y yo decidimos aventurarnos en alta mar, tanto por mi trabajo como por su salud mental. Parte de lo que contaré son eventos que le ocurrieron a mi hermanito y a los dos juntos. Todo comenzó en la casa de mis padres, específicamente con mi madre, quien en ese entonces era la única que seguía con vida. Había enfermado, y todos sus hijos mayores, incluyéndome, nos turnábamos para cuidar de ella cada día. Mi hermanito Charlie, que aún vivía en casa de nuestros padres, fue un apoyo invaluable en esos difíciles momentos. Charlie tenía apenas 16 años y, desde la pérdida de nuestro padre, las circunstancias en casa se volvieron complicadas. Él asumió la responsabilidad de cuidar a mamá, una carga que no le correspondía, pero que decidió asumir por voluntad propia. Un día, de repente, mamá comenzó a toser sin control. Intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance, tés, medicamentos e incluso infusiones, pero nada parecía surtir efecto. A pesar de sus más de 50 años, nunca había estado tan enferma en toda su vida. Finalmente, nos vimos obligados a llevarla al centro médico Marina para una evaluación, donde recibimos la terrible noticia de que sus pulmones se estaban colapsando. Nos dijeron que tal vez con el tiempo mejoraría, pero también existía la posibilidad de que no lo hiciera. Era una moneda al aire. Nos recomendaron llevarla de regreso a casa, donde debía permanecer en reposo y evitar cualquier tipo de estrés o movimientos excesivos. Es a partir de este punto cuando los acontecimientos se tornaron aún más oscuros y misteriosos. Eran alrededor de las 11 de la noche, y mi hermano mayor, Jorge, tenía el turno de cuidar a mamá esa noche. Se encontraba dormido junto a ella, preparado para atender cualquier necesidad que pudiera surgir. Mientras tanto, Charlie estaba en su habitación haciendo tareas. Fue entonces cuando escuchó unos ruidos provenientes del pasillo, como si alguien caminara descalzo. Rápidamente, pensó en mamá, quien solía andar descalza durante las noches debido al calor. Supuso que quizá necesitaba ir al baño, así que se apresuró a buscarla. Pero se llevó una sorpresa al darse cuenta de que no había nadie en el pasillo. Pensó que tal vez había sido producto de su imaginación o que el ruido provenía del ventilador, que estaba funcionando a una velocidad moderada. Decidió regresar a su habitación para continuar con sus actividades. Sin embargo, en cuestión de minutos, el sonido de las pisadas volvió a escucharse. Esta vez, Charlie optó por no asomarse, convencido de que se trataba del ruido generado por las aspas del ventilador. Pero mientras estaba concentrado frente a la pantalla de su computadora, notó de reojo una silueta que parecía caminar por el pasillo. Esta visión lo desconcentró por completo, pues tuvo la extraña sensación de haber visto a una mujer con un camisón largo. Se levantó de su silla y se encaminó hacia el pasillo. No necesitó encender la luz, ya que la luz de la luna llena se filtraba por las ventanas y le proporcionaba suficiente claridad para ver que no había nadie allí. Aún así, mi hermano pronunció en voz alta, «¿Mamá?». Pero el silencio fue la única respuesta que obtuvo. La intriga y la confusión se apoderaron de él en ese momento, mientras intentaba comprender lo que había presenciado. Cuidar a mamá era realmente agotador, y Charlie comenzó a sentir el peso del cansancio que lo invadía. Pensó que tal vez necesitaba un merecido descanso, ya que su agotamiento empezaba a afectar su percepción. Sin embargo, justo cuando regresó a su habitación, escuchó un fuerte estruendo proveniente de la cocina. Supuso que algo se había caído, pero el ruido se repitió una y otra vez. Mi hermano se precipitó hacia la cocina y, al llegar, se encontró con una escena inquietante. Mamá estaba de pie frente a la estufa, abriendo y cerrando con fuerza la puerta del horno, lo que provocaba ese estruendoso ruido.
Charlie intentó llamarla, pero mamá continuaba con su extraña actividad sin prestarle atención. Desesperado, elevó la voz para llamarla con más fuerza. Finalmente, ella se detuvo abruptamente. Su rostro estaba inclinado hacia un costado, aún no veía a Charlie a los ojos. Cuando le preguntó si se encontraba bien, ella giró la cabeza lentamente, revelando dos enormes órbitas brillantes que iluminaban su rostro de manera inquietante. En ese momento, Charlie se dio cuenta de que no era mamá en absoluto. La figura de esa mujer emitió un gemido parecido a un llanto y comenzó a acercarse torpemente hacia él. Charlie entendió que esa entidad no tenía intenciones amigables, por lo que huyó apresuradamente de la cocina y corrió hacia la habitación de mamá en busca de refugio. Durante unos minutos, Charlie permaneció detrás de la puerta, esperando que esa presencia se alejara o desapareciera. Entonces, la luz del cuarto se encendió, y mi hermano Jorge llamó a Charlie. «Llama a tus hermanos, Charlie. Mamá acaba de fallecer». El inesperado fallecimiento de mamá causó un profundo impacto en la dinámica familiar, y Charlie, en particular, cambió notablemente su comportamiento. Se abrió emocionalmente conmigo y me relató con detalle todo lo que había experimentado la noche anterior a la muerte de mamá. Era evidente que ese evento lo había afectado profundamente. Los hermanos mayores decidimos que lo mejor para él sería vender la casa y que Charlie se mudara con uno de nosotros. En última instancia, opté por cuidarlo, ya que vivía solo y su compañía sería reconfortante para ambos. Inicialmente, pensé que alejarse de la casa sería beneficioso para Charlie, pero las cosas se complicaron cuando experimentó una especie de crisis. A medianoche, me dio mucha sed, así que me levanté para tomar un vaso de agua. No me gustaba encender las luces, ya que no quería perturbar mi sueño. Al llegar a la cocina, percibí una silueta inusual moviéndose en la penumbra. Tras unos segundos, mis ojos se adaptaron a la oscuridad y me di cuenta de que era Charlie, quien estaba recargado en una esquina de la habitación. Me acerqué, pensando que tal vez estaba sonámbulo, pero al observarlo con detenimiento, noté que tenía los ojos abiertos y murmuraba algo incomprensible. Intenté llevarlo de regreso a su habitación, pero se resistió obstinadamente. Por más que lo jaloneaba, él volvía a la misma esquina. Frustrado, decidí encender la luz de la cocina, y en ese instante escuché un extraño gemido detrás de mí. Giré la cabeza en esa dirección, pero no vi nada. Fue entonces cuando mi hermano me preguntó: «¿Qué haces aquí?». La situación se volvía cada vez más inquietante y confusa. Después de este incidente, llevé a Charlie a terapia. Nos sugirieron que podría tratarse de un bloqueo emocional causado por la reciente tragedia. Nos aconsejaron ayudarlo a despejarse y lidiar con sus emociones. Fue entonces cuando se me ocurrió que llevarlo a pescar conmigo durante todo el fin de semana podría ser una buena forma de distraerlo y permitirle procesar lo que estaba viviendo. Decidí bautizar mi barco con el nombre de nuestra madre, un gesto que pareció alegrar a Charlie en gran medida. Noté que su ánimo mejoraba considerablemente, lo que me hizo pensar que sacarlo de la monotonía de la vida cotidiana había sido una excelente idea. El hecho de que el barco llevara el nombre de mamá era un tributo apropiado y conmovedor. El clima era perfecto para nuestra travesía, no había ni una sola nube en el cielo. Cargamos el barco con suficientes provisiones para todo el fin de semana y zarpamos en cuanto los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte, marcando el comienzo de nuestra aventura en alta mar. Apenas unas horas después de haber zarpado, decidí confesarle a Charlie un secreto que había estado guardando por mucho tiempo. Sus expresiones se tornaron un tanto desconcertadas cuando le mencioné que tenía algo importante que confesarle. Lo invité a sentarse a mi lado en el barco, ya que sabía que lo que estaba a punto de revelarle no sería fácil de escuchar. Le confesé que me sentía profundamente culpable por la muerte de mamá. Cuando me percaté de la gravedad de su enfermedad, me desesperé tanto que busqué ayuda de un chamán local del puerto. Este chamán me entregó un fetiche que debía colocar debajo de su cama y un líquido que, según él, ayudaría a expulsar el mal que la aquejaba. Aproveché la ocasión en que me tocó cuidarla para llevar a cabo estos rituales. La tos de mamá se calmó esa noche, y finalmente pudo descansar, pero la tragedia ocurrió al día siguiente.
Lo que le conté a Charlie terminó siendo una sorpresa tremenda para él. Todo indicaba que el mal que aquejaba a nuestra madre se había expulsado de su cuerpo de manera física. Mi hermano se molestó tanto por lo que había hecho que terminó culpándome por la muerte de mamá. Yo no sabía qué decirle, pues sentía lo mismo. Entonces me pidió que regresáramos al puerto, pues no quería estar conmigo. Pero, cuando menos lo esperamos, un banco de niebla nos rodeó y no supe hacia dónde teníamos que ir. Traté de orientarme por medio de la brújula, pero la aguja daba vueltas como loca y no me servía de nada. Por más que intentamos ver hacia dónde ir, la niebla no nos dejaba ver más allá de unos metros frente a nosotros. No pudimos hacer nada más que esperar. Llevábamos un par de horas en silencio, sin tener idea de qué decirnos mi hermano y yo. La atmósfera a bordo era tensa. De repente, un extraño sonido emergió de las entrañas del barco, un crujido que nos hizo saltar en nuestros lugares. Compartimos una mirada de inquietud y nos asomamos al borde de la embarcación, tratando de descubrir la fuente de ese sonido inusual. En ese momento, un sollozo desgarrador llenó el aire a nuestro alrededor, un lamento que parecía llegar desde la mismísima oscuridad del mar. Era un llanto inquietante. Ambos reconocimos rápidamente la voz, era el llanto de nuestra madre. Sentí que mis nervios se quebraron. No podía entender cómo nuestra madre estaba allí, su llanto sin duda me hizo sentir fuera de la realidad. Entonces, de manera inexplicable, el barco comenzó a moverse por sí solo, como si tuviera su propia voluntad. El llanto de nuestra madre resonaba con una intensidad aterradora, como si ejerciera una atracción magnética sobre nosotros, imposible de resistir. Desesperadamente, intenté encender el motor para alejarnos de esa pesadilla en la que nos estábamos acercando, pero mis esfuerzos resultaron en vano. No importaba cuánto lo intentara, el motor se negaba a responder. En medio de la creciente angustia, mi hermano emitió un grito de terror. Me pidió que regresara con él, señalando hacia el horizonte. A través de la densa neblina, apenas logramos vislumbrar una silueta sobre el agua. Parecía ser la silueta de una mujer que caminaba sobre el agua, y al verla con mayor claridad se trataba de nuestra madre, o lo que parecía ser ella. Charlie, sin dudarlo, me comentó que se trataba de la mujer que vio el día en que mamá falleció. En eso, el barco se detuvo y aquella silueta se acercó hasta que levitó sobre el barco. Abracé a mi hermano y le pedí que no abriera los ojos. Se tapó el rostro con mi brazo mientras yo veía cómo esa cosa se acercaba a donde estábamos los dos. Pude verla con mayor claridad, era nuestra madre, pero con una apariencia destruida. Su cabeza estaba inclinada y sus brazos eran más delgados que los que tenía en vida. Se parecía a nuestra madre, pero no era ella. O por lo menos eso trataba de repetirme en mi mente. Ese monstruo estaba a tan solo 3 pasos de nosotros cuando, no sé de dónde saqué el valor, le grité que nos dejara en paz y que no le temíamos. Pero parecía que mi advertencia no funcionaba, y entonces mi hermano dejó de abrazarme, se puso frente a ella y le dijo: «Tú no eres nuestra madre». La figura retorcida retrocedió, como si esas palabras fueran tan fuertes como un escudo. A mí me sorprendió la actitud de Charlie, me di cuenta de que era más fuerte de lo que esperaba. Él seguía repitiendo las mismas palabras a aquel demonio hasta que se fue lejos de nuestra vista y la niebla se disipaba poco a poco. En eso, logré ver que no estábamos tan retirados de tierra. Me acerqué al timón y encendí el motor, prendió a la primera. Llegamos al puerto rápidamente. Al bajar, mi hermano me pidió disculpas por su comportamiento, al igual que yo le pedí que también me disculpara. Esa misma tarde, decidimos visitar al brujo que me había proporcionado los rituales y le relatamos lo que habíamos vivido. Su respuesta nos dejó atónitos. Según él, al separar el mal de nuestra madre, aquel ser adquirió una conexión emocional con nosotros, sintiendo el amor maternal que había dejado atrás. Pero, debido a la muerte de nuestra madre, esa entidad no pudo volver a ella y quedó atrapada en un estado errante. Vagaba por nuestra casa y, posteriormente, por el mar en busca de nosotros, sus hijos. Nos dejó con un sentimiento agridulce. Sabíamos que la entidad que habíamos encontrado no era nuestra madre, pero también comprendimos que era un reflejo de su amor y su deseo de estar con nosotros.
La idea de que nuestra madre seguía buscándonos, incluso después de la muerte, nos llenó de una mezcla de emoción y melancolía. Con el tiempo, escuché relatos similares de otros amigos barqueros que habían experimentado el sollozo de una mujer en medio del mar. Pero, al no ser sus hijos, la entidad se retiraba en busca de sus seres queridos en otro lugar. La experiencia en el mar nos había unido de una manera que nunca antes habíamos experimentado, y aunque no podíamos evitar sentirnos perseguidos por el llanto de nuestra madre, también sabíamos que, en algún lugar, en algún plano diferente al de los vivos, ella seguía velando por nosotros. Nos unimos más como hermanos y comprendimos que el amor y el vínculo familiar pueden trascender incluso las fronteras de la vida y la muerte.